Hoy les traigo el tutorial de esta hermosa mochila juvenil. Bienvenidos una vez más a mi canal y los invito a acompañarme en el proceso. A continuación, las medidas de los moldes. Para las piezas delantera y trasera trazaremos un rectángulo de 30 por 28 centímetros. Luego, a cada lado le trazamos dos líneas inclinadas con una separación de 2 centímetros en la parte superior del borde. Seguido de esto, trazamos las curvas superiores de 20 centímetros. Luego, las curvas inferiores de 8 centímetros. Estas curvas se deben trazar al ras de la línea inclinada. Y a continuación, las medidas de los bolsillos. De esta pieza vamos a cortar 2 en tela principal y 2 en tela de forro. Y estas serían las medidas de los fuelles. Esta mochila la pueden realizar con cualquier tipo de material. Yo voy a utilizar para la parte externa material sintético PU. Y para el interior voy a utilizar una tela que se llama gros. Necesitaremos un cierre de 43 centímetros, uno de 22, uno de 20 y otro de 19 para el bolsillo interno. Necesitaremos dos cintas de 90 centímetros cada una. Voy a utilizar cinta de pase 30 milímetros. Para la manija, una cinta de 20 centímetros y para los portadados, dos de 6 centímetros cada uno. Necesitaremos dos dados y dos reguladores pase 30 milímetros. También necesitaremos algún tipo de pegamento. Yo voy a utilizar cemento de contacto. Ya con los moldes y los materiales listos, comenzamos la confección. Lo primero que haremos será marcar los bolsillos delanteros. En el centro de la marca vamos a realizar un corte de esta manera y en el extremo de la parte interior vamos a terminar en triángulos. Después de realizar los cortes, le vamos a poner pegamento alrededor de cada abertura. Yo voy a utilizar estas piezas de cartulina. Tiene 2 milímetros más ancho que la abertura del bolsillo y medio centímetro en todo el contorno. Es totalmente opcional. Se las voy a colocar para reforzar un poco más los bolsillos. Y después que haya secado el pegamento, le pegamos los marcos de cartulina encima de cada abertura. A estos marcos también le puse pegamento. Y ahora encima de las cartulinas le vamos a poner más pegamento. Y lo que sigue será pegar los bordes internos de esta manera para formar la abertura para los bolsillos. En el siguiente paso, lo que haremos será hacer el molde para las fundas de los bolsillos. Yo estoy utilizando una hoja de papel. La colocamos de esta manera por debajo del bolsillo y luego marcamos. Cortamos, pero al cortar dejaremos aproximadamente 1 centímetro por encima de la marca que hicimos en la parte inclinada. De la misma manera, marcamos la funda del otro bolsillo. Y para cortarlos, doblamos la tela. En el siguiente paso, le vamos a colocar los cierres y armar los bolsillos.
Lo primero será coserle los cierres. En la parte inclinada colocamos el revés del cierre sobre el derecho de la tela y cosemos. Ahora llevamos el otro lado del cierre al otro extremo de la funda y cosemos. De la misma manera, cosemos el cierre a la otra funda. Ahora cortamos las fundas por la parte inferior. Y comenzaremos cosiendo el primer bolsillo. Abrimos la funda de esta manera y sobre el cierre colocamos la abertura. Acomodamos y pasamos costura por el contorno. Luego cerramos la funda. De la misma manera, cosemos el otro bolsillo. En el siguiente paso vamos a armar el fuelle superior. Colocamos el derecho del cierre con el derecho de la tela externa. En el revés del cierre colocamos el derecho del forro y cosemos. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Y de la misma manera unimos el otro lado. Lo siguiente que haremos será unir el fuelle inferior. Enfrentamos derecho con derecho de la tela externa y derecho con derecho de la tela de forro. Y pasamos costura. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Ahora el otro lado lo vamos a unir de la misma manera. En esta unión también le pasamos un pespunte. Y lo siguiente será unir el forro a la parte externa con una costura por el contorno. En el siguiente paso vamos a armar los bolsillos internos. Comenzamos por el bolsillo con cierre. En el revés de la funda y a 2 centímetros de uno de los lados vamos a trazar un rectángulo de 16 centímetros por 12 milímetros. Las medidas de esta funda son de 19 por 30 centímetros. La colocamos sobre la pieza del forro bien centrada, enfrentando derecho con derecho, sujetamos y luego le pasamos una costura sobre la marca que hicimos. Ahora cortamos a lo largo del rectángulo que hicimos, terminando en triángulos llegando justo hasta la costura, y esto lo haremos en ambos extremos del rectángulo. Y lo siguiente será voltear la funda para el lado del revés. De esta manera acomodamos bien y ahora le unimos el cierre. Colocamos la abertura sobre el cierre, sujetamos y cosemos por el contorno.
Y ahora cerramos la funda. Lo siguiente será armar el otro bolsillo. Este mide 25 por 25 centímetros. Lo doblamos de esta manera, cosemos por ambos lados y en la otra parte dejamos una abertura para darle vuelta. Le cortamos las esquinas para luego darle vuelta. Ahora lo vamos a unir a la pieza del forro. Dejamos 2 centímetros a cada lado y sujetamos. Y de igual manera sujetamos el otro lado. Aquí debemos tener en cuenta que ambos lados nos queden a la misma altura. Ahora le haremos unos pliegues a cada lado del bolsillo y cosemos. Luego, en el centro del bolsillo le voy a pasar una costura para dividirlo. Esta parte es opcional. En el siguiente paso vamos a armar las correas. Yo le voy a colocar este detalle a cada una de ellas y también a la manija. A cada una de las correas le vamos a colocar un regulador. También a cada una de ellas le introducimos los dados y de vuelta lo pasamos por el regulador. Le colocamos los portadados y ahora vamos a armar la parte trasera. Marcamos los centros, también donde vamos a colocar los portadados. Los sujetamos a cada lado. Y los extremos de la correa los colocamos en la parte superior a 2 centímetros a cada lado del centro. Y encima de estas le vamos a colocar la manija. Y cosemos. Lo siguiente que haremos será unir cada una de las piezas del forro a las piezas exteriores.
En el siguiente paso vamos a unir ambas piezas al fuelle. Le marcamos el centro a todas las piezas y comenzamos uniendo la parte delantera. Quería decirles que también le pueden colocar vivo y así le dan un poco más de estructura. Enfrentamos derecho con derecho, hacemos coincidir las marquitas y sujetamos. Y pasamos costura. Después de coser, tapamos la costura con cinta bies. Lo siguiente que haremos será unirle la parte trasera y usaremos el mismo procedimiento que en la pieza delantera. Le damos vuelta y de esta manera llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.